Ya desapareció el pitico ese que yo tenía ahí, gracias a Dios. Ok. Bueno, bendecidos. Amén. Bienvenidos. Somos el Ministerio de Enseñanza. ¡Rema! Oh. Ministerio de Enseñanza Rema, donde aprendemos conforme a la palabra de Dios y no conforme a la palabra de los hombres, ni a lo que los hombres dicen, sino a esa palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra que hace lo que Dios quiere y no lo que los hombres quieren. El título del mensaje es "Con el corazón se cree para justicia". Por favor, préstale atención a esto. Hay cosas que yo voy a decir que tú las sabes, pero no es necesario que lo sepas, sino que puedas entenderlo, para que puedas creerlo. Y yo voy a predicar despacito, despacito. Ya se acabaron las bromas mientras yo predico. Fui redarguido por Dios. Se acabaron las bromas. Usted puede hacer lo que usted quiera, que no debe hacerlo, pero fui redarguido por Dios. Y voy a concentrarme solamente en las 5 primeras citas de la previa y quizás alcancemos a 5 citas del mensaje. Así que en Jeremías, capítulo 17, el versículo 9, usted sabe lo que dice allí, pero a mí me gustaría que usted entendiera lo que dice allí. Es una palabra profética, algo que Dios utiliza a un hombre para anunciarle esto a su pueblo, al pueblo de Israel. En los tiempos de Jeremías, la iglesia no existía, pero a la iglesia, Dios a los ministros constituidos por Cristo para hablarle a la iglesia, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Utilízala para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que yo hago. Y lo mismo que dice en Efesios 4:11, que Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, hasta que todos puedan creer. Ese es mi trabajo, hacer todo lo posible para que tú puedas creer. Amén. Y en el mensaje tú sabes que viene una enseñanza, viene un redarguir, que es donde te incomodas, vienen las correcciones y vienen las instrucciones para que tú puedas hacer las correcciones y seas cada día seas menos redarguido, sino que se note tu avance. ¿Ok? Entonces mira, engañoso es el corazón y perverso. Si una persona logra entender eso, y ya sabe que está hablando no del corazón que late, porque ese corazón no tiene manera de pensar, no tiene manera de nada, él lo que hace es latir para que la gente esté viva. Es lo único que hace ese corazón. Enviar la sangre, latir, latir, latir. Pero el corazón del alma es el que, oído, define, mírame, define tu calidad de vida. Y entonces, como Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Y pregunta ahí, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Dios. Dios lo conoce. Entonces, esto es un problema que Dios comienza a resolverle al hombre. Ahora, ¿por qué el corazón del hombre es engañoso? Número 1, la genética.
nacemos contaminados. Ya nacemos con desviaciones, porque viene en la genética. Recuerde que se llama árbol genealógico, donde viene la genética del papá, del abuelo, los bisabuelos, los tatarabuelos, y llegas hasta Adán. ¿Qué heredamos de Adán? Una vida pecaminosa, una vida carnal. Entonces, Dios dice, te voy a solucionar este problema. Y Jesús, conociendo esto, entonces en Marcos capítulo 7, versículo 21, ya hacía más de 700 años que Dios había anunciado esto por Jeremías. Entonces Jesús comienza a decir lo siguiente, porque de dentro del corazón de los hombres, ahí es donde tú tienes que darte cuenta, yo no puedo leer como leer el periódico, porque esto no es un periódico. Esto es la palabra de Dios, donde el Dios nos da su vida, nos cambia la vida. Entonces Jesús dice, porque de dentro del corazón de los hombres, pastor, y de las mujeres, cuando usted en la Biblia lea hombre, estamos hablando de varón y hembra. Creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Entonces, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿quién está diciendo esto? Jesús. O sea, no es cualquier persona que está hablando esto. De dentro del corazón de los hombres, de dentro, sale. Mira lo que salen, malos pensamientos. ¿Tú eres consciente de eso? Amén. Salen los adulterios. Aquí se fabrica todo. Antes de actuar, aquí se fabrica todo. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, los deseos inmoderados del sexo, salen de ahí, de un corazón sucio. Y aprovecho para decirle, cuida tus niños. Estamos en una época en la cual los niños están siendo fuertemente acosados, seducidos, atrayéndolos a la homosexualidad y a todas las desviaciones sexuales. Te metes en Disney, ahí encuentras eso. Sí, ya abiertamente, ya no es algo subliminal, ya es algo agresivo. Ya lo que es, voy a ir en el orden, los hijos del diablo, que son la simiente de la serpiente, que son la cizaña, que son los de la izquierda, ya han tomado fuerza y poder. Miren ustedes que todavía las otras naciones no han podido manifestarse para acabar con el malsano de Maduro. 9 millones de personas han abandonado un país. Eso no hay una razón para darse cuenta lo que ese gobierno de narcotraficantes, ese gobierno ha hecho con esta familia, que ha separado las familias, que hay padres que no ven a sus hijos, hay hijos que no ven a sus padres, y cada día el abuso es más fuerte. La Sodoma y Gomorra actual tiene poder. A ti te sorprenden en un teatro manoseando a una mujer, desnudando, haciendo cualquier cosa, te sorprenden
Te sacan de ahí y te meten preso. Si ellos son sorprendidos, no se les puede decir nada. No se les puede decir nada. Y ahí paro para decir, ¿tienes hijos? Cuídalos. ¿Tienes nietos? Cuídalos. Cuídalos. Porque, ¿qué hacen? Siembran en los niños esto. ¿Y en dónde lo siembran? En los corazones de los niños. En los corazones de los niños. El engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Eso es que la mayoría de los seres humanos somos soberbios. Nos levantamos en contra del conocimiento de Dios, aunque nos congreguemos. Nos levantamos en contra del conocimiento de Dios. Y la soberbia causa también la insensatez, que ya usted conoce que es la estupidez de los hombres. Y sigue diciendo Jesús en el versículo 23, todas estas maldades. La soberbia es una maldad. Y contigo mismo. La soberbia le hace más daño al que la tiene que a quien se le hace. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro del corazón salen. Pero no es que salen y ya. Contaminan. Contaminan. O sea que cuando una persona te está hablando de cualquier cosa de estas, te están contaminando. Y algo te queda. Es que esto es grave. Lógico, si tú lo lees para aprendértelo de memoria y recitárselo a otro, eso no sirve. Tú tienes que leer para entender qué está pasando. ¿Por qué a nosotros estamos aquí escuchando el mensaje y nos llegan otros pensamientos? Tratan de que no escuches. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Estamos orando, estamos meditando y se mete. Pero Dios nos da solución. El problema es que el ser humano está acostumbrado a no prestarle atención a las soluciones que Dios da. Porque el ser humano en su soberbia pretende creer que él puede hacer las cosas mejor que Dios. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. No al que las está diciendo, porque el que las está diciendo es porque ya está contaminado, al que está oyendo. Ok. Entonces, fíjate, habló Jeremías, ¿verdad? Habla Jesús. Ahora habla Pablo en Romanos 10. Ya teniendo este conocimiento, el primero que habló fue Jeremías. ¿Verdad que sí? Después habló Jesús. Pablo no era predicador. Pablo era perseguidor de la iglesia. Ahora ya Pablo, siendo un creyente, Jesucristo le dice a Pablo, escribe esto, Pablo. Y Pablo en Romanos capítulo 10, el versículo 8. Usted va a encontrar ahí, solamente lo que me interesa es la palabra esta. Esta es la palabra de fe que predicamos. Eso. Que no debió ir ahí, debió ir en el versículo 9. Porque ahora te la voy a acomodar en el versículo 9. Versículo 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto dice Pablo. Y yo te lo digo. Esta es la palabra de fe que yo te predico aquí. ¿Cuál es la palabra de fe? La que sale de la boca de Dios.
Las palabras que salen de la boca de Dios contienen la fe. ¿Para qué las palabras que salen de la boca de Dios contienen fe? Porque la fe es el elemento con el cual tú y yo podemos creer. Fíjate cómo es Dios de sabio, que Él soluciona los problemas que nosotros tenemos, hasta por genética. Porque tú no tienes la culpa de ser embustero, de ser tramoyero, por decir dos cosas nomás. Porque eso, genética, y te acostumbraste. No sé si tu papá o tu mamá te dieron alguna vez, dile que no estoy. Entonces nosotros aprendimos. Ahora, no te vayas a ir a tu época de adolescente, pero acuérdate en la época de adolescente las cosas que tú hiciste porque te contaminaron. Ya devuélvete. Regrésate para acá. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que yo te predico a ti. Que si confesares, escucha, confesares ¿con qué? Con tu boca. Esta boca se diseñó para hablar, confesar, decretar. Esto, para hablar. Ella no puede hacer más nada. Hay comer, pero estamos hablando de la palabra. Confesar. Confesar es manifestar la verdad sobre hechos. Oído. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y lo que estás confesando con tu boca, lo creyeres, ¿dónde? En el corazón. Cuando a ti te hicieron repetir, en las congregaciones donde tú fuiste, te hicieron repetir, los que quieran recibir al Señor pasen al frente. Repita conmigo esto. Y tú repetías. Tú estabas repitiendo, pero tú no estabas creyendo nada, ni sabías nada. Tú estabas repitiendo allí un rezo. Hermano, diga, confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor. Y tú lo dijiste y pensaste que ya estaba resuelto el asunto. Porque el sistema religioso está diseñado para engañarte. Porque el sistema religioso es asesino, es satánico. Y te engañan. Y para ti es más fácil hacer lo que te engañan que lo que Dios te dice. Es más fácil. Es más fácil decir, yo declaro, yo decreto, yo lo creo en mi corazón. Pero es que tú lo estás diciendo con la boca. Tú no tienes que decir con la boca que crees. Tú tienes que confesar con la boca lo que has creído, para que eso que confiesas con la boca, porque lo has creído, suceda. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón. Ahora, dime una cosa. Vamos a hacer bullita antes que yo vaya a tener que salir allá afuera. Dígame. ¿Por qué? ¿La estoy rozando con esto? ¿Y la copa es tuya? Gracias, Javier. Me salvaste la copa. Oído. Yo quiero que tú te concentres en esto. Concéntrate en esto, por el amor de Dios. Te lo ruego, te lo suplico. Es por tu bien. Ya nos sonreímos un poquito aquí, ¿verdad? Okay.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que para confesar con la boca, primero hay que creerlo en el corazón. Pastor, pero ahí dice que yo confiese con la boca primero. Es que tienes que terminar de leer. Voy otra vez ahí en el versículo 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que yo te predico a ti. Que si confiesas con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, serás salvo. Y entonces te explica el versículo 10. ¿Por qué? Porque es que con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es se cree para justicia? Que cuando tú crees con el corazón, Dios te declara justo. ¿Tú recuerdas que dice? El justo por la fe vivirá. ¿Te acuerdas? Y eso lo repiten mucho, pero no saben siquiera lo que están diciendo. El justo por la fe vivirá. Ellos repiten eso, pero ellos no saben qué están diciendo. Porque Dios, al que le pone fe a las palabras de Dios y logra creer las palabras de Dios, entonces Dios lo declara justo. Porque hizo justicia. Te voy a repetir lo que te he dicho 1000 veces. Dios hizo justicia con nosotros para librarnos de la muerte y del pecado. Dios habló con su Hijo. Le digo, ¿quién irá por nosotros? ¿Vas tú o voy yo? Dijo el Hijo, yo voy. Yo voy. Le digo, bueno. Tú vas a vivir en una carne donde habita el pecado. Vas a ser tentado en todo. No vas a pecar porque tú vas a salvar a todos los pecadores. Recuerda que la Biblia dice que Él murió por los impíos. Cuando Él murió fue por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no conocen la piedad. Los que no tienen la menor posibilidad de que el Espíritu de Dios habite en su corazón. Él murió por los impíos. Él no murió por los creyentes. Él murió por los impíos. Tú vas a morir, tú vas a llevar en tu cuerpo, vas a llevar todos los pecados de ellos. Y Él aceptó. Por eso en la cruz dijo, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y dice que entregó su espíritu y murió. Pero también debe recordar que Él, antes de morir, primero oraba. Oraba. Que eso de la muerte de Él resucitara al tercer día. Él oraba. Dice que con lágrimas, dice la epístola a los Hebreos. Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Por qué? Porque es con el corazón que se cree, no es con la boca. Cuando usted le preguntan, ¿usted cree? Sí, yo te lo demuestro. Yo creo. En cualquier parte, en cualquier congregación, tú preguntas, ¿quiénes creen en el Señor? Amén, gloria a Dios. Y a su nombre, y todas las morisquetas esas. Porque con el corazón es que se cree, no es con la boca. Se cree para que Dios te justifique. ¿Por qué Dios te justifica y Dios me justifica? Porque estamos creyendo en el sacrificio que hizo Jesús. Y que Dios lo resucitó de los muertos. Y que el día que tú te mueras, va a llegar otro día en el cual tú vas a resucitar. Y si de pronto estás vivo, vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos y serás levantado. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
Salvación. ¿Qué es lo que va a confesar la boca? Lo que ha creído en el corazón. Lo que ha creído en el corazón. O sea que, no, pero, tú te puedes imaginar, pero es que la gente ha creído. Tú ni siquiera sabes si tú has creído. Pero aquí puedes aprender si has creído. Y estás aprendiendo si has creído. Porque en cualquier congregación te dice, hermano, declare, decrete sanidad sobre su vida. Y no es así. Si tú logras creer, tú puedes decir, estoy sano. O tú puedes decir constantemente, estoy sano, para irte dando valor y no aceptar la enfermedad. Pero no significa que cuando tú digas, estoy sano, estás decretando, porque si no has creído, no estás decretando. No estás confesando, porque no has creído. Y se confiesa para salvación, si se ha creído con el corazón. Entonces, fíjate, el corazón es sucio, engañoso, perverso, incrédulo, idólatra. Entonces ese corazón no puede creer. Entonces Pablo dice, con el corazón se cree para justicia y confiesa con la boca para salvación. Ahora, mira a ver si Jesús había creído. Lázaro, ven fuera. Antes de él llegar donde Lázaro, él duró 3 días. Número 1, esperando que se muriera. Y número 2, orando. De manera que cuando él fuera a la tumba de Lázaro y él dijera, Lázaro, ven fuera, ya en su corazón él había, para que cuando confesara con su boca la salida de Lázaro, se hiciera realidad y él no fuera avergonzado. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Lázaro, ven fuera. En Marcos 4:39 dice que Jesús reprendió al viento. Si tú no has creído y está soplando un viento fuerte en tu casa, te reprendo, viento. Los demonios se ríen, se burlan de ti. Y el viento te hace tu trompetilla y te tumba la casa. Y no solamente reprendió al viento, le dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Da la cita ahí, Jorge. Cesó el viento. Entonces, ¿tú crees que cualquier persona puede... Yo declaro, yo decreto. Se pone a la burla. Dice en Mateo 8:16 que a Jesús le trajeron muchos endemoniados y con la palabra los echó fuera. ¿Y qué más hizo? Sanó a todos los enfermos. Y en Mateo 9, versículo 33, dice, echó fuera el demonio. Y el mudo habló. Y el mudo habló. Entonces, para poder confesar, decretar algo que te va a salvar a ti, primero tienes que, ¿dónde lo crees? Pero el corazón está lleno de inmundicia, corazón engañoso, corazón perverso, idólatra. Entonces, ¿cuál es la solución? Antes de que naciera Jesús, Dios había resuelto eso. Y utiliza Ezequiel 36, versículo 25. Amén. Esta es la solución, dice Dios. Voy a esparcir agua limpia sobre ustedes. Y serán limpiados. ¿De qué? Todas sus inmundicias. Y de todos sus ídolos los limpiaré. Y mira el versículo 27. Después que haces la limpieza, dice Dios, y pondré
mi espíritu dentro de ustedes. ¿Podrá el Espíritu de Dios, podrá Cristo, el Espíritu de Dios, entrar en el corazón sucio? Eso solo se le ocurre a los religiosos, que desde el primer día te dicen, recibe el Espíritu Santo. Y tú vives engañado. Y todos te dicen, es que ya tengo el Espíritu Santo. Pregúntale a cualquier persona que se congrega para que veas que te dicen eso. Y ni siquiera tienen idea lo que deben hacer para poder recibir el Espíritu Santo. No hay otra manera de que el Espíritu entre mientras el corazón esté sucio, engañoso, perverso. Entonces, es tan engañoso que Él te hace creer que tú creíste y te hace creer que el Espíritu está dentro. Mira cómo es el sistema religioso tan satánico, tan corrompido, tan malvado, tan dañino. Pero eso vende. La religión vende más que la verdad. La religión gusta más que la verdad. Pero ahora vamos, ya vimos ahí en Ezequiel, ¿verdad? Que Dios había mandado la solución. Ahora continuemos con Pablo en Romanos. El versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, por favor, entiende que con la boca no se cree. ¿Con qué se cree? Con el corazón. Entonces, si a ti te pregunta, hey, ¿tú crees? Dice, yo te mostraré si he creído. Yo te mostraré. Yo te voy a dar testimonio si he creído. No te pongas a decir, yo sí creo. Porque si tú crees en tu corazón, tú puedes confesar lo que has creído y tiene que suceder. Y si no confiesas, pierdes la apuesta. Pierdes la apuesta. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa lo que se ha creído con el corazón. Versículo 11. Aquí es donde vas a aprender más. Pablo, conociendo que el corazón es engañoso, perverso. Pablo, conociendo que del corazón salen todas las inmundicias, entonces Pablo recibe revelación de Jesucristo. Y Pablo le está hablando ya es a los gentiles. Por eso Jesús no le habló a los gentiles, pero le reveló a Pablo para que por las epístolas de Pablo, nosotros los gentiles pudiéramos creer. Entonces dice Pablo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12. Porque no hay diferencia entre el judío y el gentil, el griego. Pues el mismo que es Señor de todos, también es rico para todos los que le invocan. La palabra, el verbo invocar, tú lo conoces como que llamar muerto, ¿verdad? ¿Te acuerdas que el brujo te enseñó eso? Vamos a invocar el espíritu de tu abuelita que murió. ¿Tú te acuerdas? Él es Señor y es rico de todos los que le invocan. Señor, invoco tu nombre ahora. Sí, la religión te enseña eso. Pero la palabra de Dios, Dios Jesucristo, a través de las epístolas de Pablo, te enseñan otra cosa. Invocar es llamar o dirigirse a un ser sobrenatural. Entonces dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si yo tomo este versículo y nada más te hablo de esto, te engaño. Invoque al Señor, hermano, invoque al Señor para que sea salvo. Usted llegue y diga, Señor Jesucristo, quiero que estés conmigo y será salvo. Y eso es lo que enseñan, porque eso es lo que gusta. Porque el engaño gusta. A ti te gusta que te digan, ay, qué lindo eres. A ti te gusta. Qué lindo eres. Entonces,
todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el pensamiento continúa, porque esto lo dividieron por versículos para ayudarnos a nosotros a decir, en tal versículo dice esto. Porque Pablo decía, en algún lugar dice esto. Pero nosotros necesitamos saber dónde dice para poder leerlo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces el versículo 14, el pensamiento continúa. Vamos a ver que yo esté hablando con una sola persona. Dice, pues ¿cómo invocarás a un Jesucristo en el que no has creído? Pero yo creo en Él. Si ni siquiera sabes qué es invocarlo. ¿Cómo vas a creer en alguien en que tú no has creído? Y mira lo que te sigue diciendo. ¿Y cómo vas a creer en un Jesucristo que tú no has oído? Allá afuera, ¿qué conoces tú de Jesucristo? Que murió en la cruz. Y cuando tú te das cuenta de la verdad, Jesucristo no murió en la cruz. El que murió en la cruz fue Jesús. Y al que resucitó, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Cómo vas a invocar en alguien que no has creído? ¿Cómo vas a creer de alguien de quien no has oído? Pastor, yo leo la Biblia. ¿La entiendes? Porque al ser humano le fascina defenderse con mentiras. ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? Si no has oído, no hay un ministro que te enseñe la verdad. Y te dice el versículo, el final del versículo 14, ¿y cómo oirás si no hay quien te predique? Entonces cuando tú oigas, no, yo no me congrego, pero yo leo la Biblia. ¿Qué entiendes tú? 15. ¿Y cómo te van a predicar si no fueren enviados? ¿A quién envía Dios? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué tienen que ver los pies con el Evangelio? ¿Cuál es la hermosura de los pies de que Pablo habla? Si no hay lavamiento de pies, Dios no va a mandar a nadie. Una persona que no se lave los pies, ¿cómo va a enseñar? Si el lavamiento de pies es el quiz que te muestra si en realidad lo que Dios te habló, tú lo oíste atentamente. Si tú estuviste atento a las razones que Dios te envió con el razonero. Si tú en verdad no apartaste tus ojos de las palabras de Dios que te habló el mensajero, porque lo que te habló el mensajero tiene que estar escrito. Y para que tú no puedas apartar tus ojos de las palabras, tienes que leerlo. Para poder guardarlas, ¿dónde? En medio del corazón. Eso está ahí en Proverbios 4. Oído. Y si en medio del corazón, préstame toda la atención, si en medio del corazón tú guardas las palabras de Dios, dice Salomón, en medio de tu corazón vas a hallar el Espíritu de Dios, la vida de Dios. Ay, y la medicina para todo tu cuerpo. Amén. ¡Ey! Tenemos la solución hasta para las enfermedades. Porque esas palabras son espíritu, como dijo Jesús. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, pero para que el espíritu entre primero tienes que lavarte el corazón. ¿Con qué te lo lavas? Con la palabra de Dios.
Entonces, ya cuando el Espíritu entra, el Espíritu es el que te da la vida. El Espíritu es el que te da la vida de Dios. Comienza un cambio de genética. Vas abandonando la genética de Adán, con la que nacimos todos, incluso Jesús. Ay, mira lo que dijo ese pastor. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Así es, Romanos 8. Y en Gálatas 4 dice que Dios nacido de mujer. Si lo parió una mujer, venía con una carne. Jesús. ¿Qué dije yo? Dios, perdón, gracias. Gracias por ayudarme. Jesús nació de mujer. Fue concebido aquí en una mujer. ¿Era pecadora la mujer? Cuidadito, tienes que decirlo con cuidado. Claro, era pecadora. ¿Ah? Era pecadora. Y el niñito que había concebido aquí, que lo había engendrado Dios, no José, nació con una carne en semejanza de pecado. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenía que cumplir la ley. Tenía que cumplir la ley. Tenía que cumplir la ley. Entonces observa, venir a escuchar un mensaje no es a venir a dormir, a hablar, a estar distraído. Es venir a recibir la palabra que Dios te está lavando. Para Dios poder poner su espíritu dentro de tu corazón. Te está lavando. Ahora. Por eso yo no puedo hablar cosas que Dios no haya hablado. Porque te estoy engañando. Y si te estoy engañando, te estoy asesinando espiritualmente. Versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Cuán hermosos. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues el profeta Isaías dice, nadie ha creído a lo que yo anuncio. Casi me matan porque yo dije que una virgen iba a parir. 17. Oído. Así que la fe es el oír. Mira, te voy a decir cómo se lee esto. La fe es, no es que viene, es por el oír y el oír. Pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás oyendo ahora, cuando tú lees, estás oyendo. Si no lees, no oyes nada. Entonces, Dios te está lavando ahora, pero cuando tú no lees, tú no te lavas. No te da la bendita gana de lavarte. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más oigas la palabra de Dios, vas a tener fe. Entonces, tú te vas a pasar con el celular. Y no lees. ¿Quieres lavarte? ¿Te estás lavando o te estás ensuciando más? Tú entiendes lo que yo te digo. Tú hayas algo malo en lo que te estoy diciendo. Tú no comprendes que lo que yo quiero es ayudarte, porque a mí Dios me paga, Dios me sostiene por enseñarte. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces te recuerdo Ezequiel. Dios resuelve el asunto diciéndote, voy a esparcir agua limpia.
para limpiarte de todas tus inmundicias. ¿Eh? Y limpiarte de tus ídolos. Cuando te limpies, pondré. ¿Lo tienes ahí, Jorge? Pondré. ¿Qué va a poner Dios? Su espíritu. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dentro de qué? Entonces ya ve. Quizás no te gusta mi manera de predicar. Quizás no te gusta que yo te tenga que quitar el veneno religioso que tienes allí. Quizás no te gusta. Pero yo estoy haciendo mi trabajo y a ti te conviene. Pondré dentro de ti, dentro de tu corazón, donde limpiaste, pondré mi espíritu para yo hacer por ti. Tú lo único que tienes que hacer es lavarte. Para yo hacer que tú andes en mis estatutos, que tú guardes mis preceptos, que los pongas en práctica, que tú sepas que cumplimiento es cumplimiento, que verdad es verdad, que pecado es pecado. Amén. Haré. El Espíritu de Dios, Dios es el que hace en nosotros y hace por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar el agua. Vengo aquí para que Dios me lave. Cuando ya tú sales de aquí, ya estás lavado. Entonces tienes que lavarte tú y después lavarte los pies. Mateo 13, versículo 1. Esto préstale buena atención. Víctor, que estuvo por aquí el miércoles, Javier, felicidad, Jorge y yo tenemos un poquito de conocimiento de esto. Hoy yo te lo voy a dar a ti. Aquel día salió Jesús de la casa, salió de su casa. ¿Para dónde salió? Para el mar. ¿Qué hizo cuando llegó al mar? Se sentó junto al mar. Y cuando él se sentó junto al mar, se le sentó mucha gente al lado. Mucha gente. Entonces Jesús dijo, voy a entrar en la barca. Voy a hablarle a esta gente de los misterios del reino. Entrando Jesús en la barca, se sentó ya no en el suelo, ya no en la arena, ya no en la playa. ¿Dónde se sentó? La barca. ¿Y dónde quedó toda la gente? En la playa. Ahora ya él estaba como en un púlpito, un estrado, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Es una parábola. Una parábola es un invento que se inventa la persona para tratar de dar a explicar algo que la gente no quiere explicar, no quiere entender. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Este es el mejor mensaje que tú puedes escuchar. Porque hoy te voy a explicar esto. ¿Qué estaba haciendo el sembrador? Sembraba, ¿verdad? El que siembra, ¿qué esperanza tiene? Que salga el árbol para que el árbol dé fruto, ¿verdad? Okay. Pero cuando tiró la semilla no cayó sino junto al camino. Un camino pisoteado. Tú pasas por una parte y vas endureciendo el terreno. Entonces cuando la semilla cayó allí, no pudo entrar. Entonces vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué se comieron las aves? La semilla. La semilla. ¿Por qué no se comen una de aguacate? Ellos sí saben, ¿eh?
parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se comieron la semilla. Versículo 5. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, terreno lleno de piedra. ¿Donde había mucha tierra? No. Y entonces la semilla brotó pronto, pero no tenía profundidad. Cuando salió el sol, ¿qué pasó con la plantica? Se quemó. ¿Por qué se quemó? No tenía raíz. Mira, no tenía raíz, escúchame. Una planta, el sol la hace crecer. El sol la hace fortalecerse. ¿Ah? La hace que se fortalezca, que se produzca, que germine. Pero si no tiene raíz, el beneficio que hace el sol se convierte en perjuicio. La quema. La quema. Salida el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Número 7, otra parte de la semilla que tiraba el sembrador. Cayó entre espinos. Y los espinos crecieron. ¿Qué hicieron con la semilla? La ahogaron. La ahogaron. Si ahogaron la semilla, ¿hubo planta? No. ¿Quiénes la ahogaron? Los espinos. ¿Quién más le hizo daño a la semilla? Las piedras. ¿Y qué otro? El terreno duro por donde pasa la gente. Versículo 8. Pero parte de la semilla, ¿dónde cayó? En buena tierra. Declare que usted es buena tierra. Tú estás declarando que eres buena tierra, pero eso no significa que tú lo estás creyendo, que sea verdad. Ese es un engaño, primero tienes que creerlo. Y tienes que entender qué es buena tierra. Porque es que el sistema religioso te engaña, te manipula, te asesina espiritualmente. Hermano, usted declárese buena tierra. Porque no te enseñas cómo tú puedes ser buena tierra. Entonces, como la semilla cayó en buena tierra, ¿qué pasó? Dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, no importa, me conformo al 30 por uno. Me conformo contigo que deje el 10 llave. Da el 10 por uno. Pero que dé fruto. Si da fruto, eres buena semilla. Buena tierra, gracias, gracias, gracias. Entonces dice el versículo 9. El que tiene oído para oír, oiga. 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Le respondió Jesús, porque a ustedes, mis discípulos, yo les doy a conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos, a los que no son mis discípulos, le hablo por parábola. A ellos no les he dado a conocer, no les es dado a conocer los misterios del reino. Versículo 18. Ahora va a explicar Jesús la parábola que él se inventó. Oigan pues ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los discípulos, qué bueno que tú estés atento. Oigan pues. Esta es la parábola del sembrador. Entonces entiende que una parábola es la narración de un suceso inventado por Jesús. 19. Cuando alguno, ahora Jesús le va a explicar a sus discípulos qué fue lo que él habló por parábolas. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo. Gloria a Dios y a su nombre.
pero no tiene raíz. O sea, no tiene fundamento, no ha guardado la palabra en el corazón. Le gusta, le gusta. A algunos de ustedes les gusta, pero no es suficiente. No tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues cuando viene la aflicción, o viene la persecución, o viene una situación difícil, por causa de la palabra, tropieza. 22. Entonces ya vimos el que fue sembrado junto al camino, explicado, y el que fue en pedregales. Ahora dice, el que fue sembrado en espinos. Este es el que oye la palabra. Oído, pero el afán de este sistema. La gente anda afanado. Ya hay gente dirá, ¿qué hora es? Coño, todavía falta media hora. El afán de este sistema. Y el engaño de enriquecerte a la manera del mundo. Si nosotros tenemos de parte de Dios cómo Él nos enriquece. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Porque tú estás pendiente más de tu negocio que de lo que Dios te está enseñando, que va a hacer que trabajes menos y ganes más. Y que tu trabajo sea un trabajo digno, un trabajo que te dé personalidad, te dé caché, estatus, prestigio, dignidad, reputación. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios te enseña cómo Él puede enriquecerte cuando tú hagas como Él te dice. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen con la palabra? La ahogan como hicieron los espinos y la hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Por qué la entiende? Porque la pone en práctica. Buen entendimiento tienen todos los que ponen en práctica la palabra. Entonces, aquí te voy a explicar esto. Otra vez, Jorge. Versículo 19. El que fue sembrado en su camino, el que fue sembrado junto al camino, es el que el malo, el diablo, arrebata lo que el pastor está sembrando en su corazón. No entiende la palabra. No entiende la palabra. ¿Qué significa junto al camino? El tanto tiempo que anduvimos en el mundo es lo que endurece el terreno. La vida del mundo, porque nosotros nos congregamos y aparentemente comenzamos a cambiar porque nos congregamos, pero la huella del mundo está ahí. La huella del mundo está ahí. ¿Qué son los pedregales? Las dificultades por las que pasamos cuando nos estamos congregando. Entonces, oímos la palabra, nos gusta la palabra, pero no la hacemos. No tiene raíz. Cuando viene la aflicción, nos olvidamos que somos cristianos. Y resolvemos los problemas ¿cómo? A la manera del mundo. No aprendemos de los macedonios. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán del sistema, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra.
y hacen que la palabra sea infructuosa. Entonces, mira, junto al camino, pedregales, espinas y buena tierra es tu corazón. Así es tu corazón. O sea, el corazón de muchos está junto al camino. No recibe la palabra. No la recibe. Porque el tanto andar en el mundo no le permite creer en algo que es diferente a lo que enseña el mundo. Los pedregales es el corazón de la persona. Corazón lleno de piedra, endurecido. Por eso Ezequiel dice, voy a cambiar ese corazón de piedra. Ezequiel 36. El versículo 26. Voy a cambiarte ese corazón de piedra. ¿Qué es lo único que te va a cambiar el corazón junto al camino? El de piedra y el espinoso. Lo único que te va a cambiar es el lavamiento, ya ves. Tienes que lavar el corazón. Primero tienes que lavar el corazón para que tu corazón sea buena tierra. No sea un corazón lleno de espinas, lleno de piedras, o un corazón junto al camino. Es que tú estás viviendo en el mundo. Todavía tú estás en el mundo. Esa es la diferencia. Entonces el problema es de corazón. El corazón lleno de espinas. El corazón todavía en el mundo. El corazón lleno de piedras. El mundo, las piedras, las espinas, impiden que la palabra llegue de ti. El mundo, las espinas, las piedras te impiden que laves tu corazón. Entonces, ¿cuál es la tarea ahora? Comienza a producir un corazón que sea buena tierra. Que tu corazón sea buena tierra. No eres tú el que tiene que ser buena tierra, es tu corazón. Aquí la parábola es con el corazón. Entonces hay que lavar. Ahora, Juan capítulo 13, versículo 1 al 10. Vamos bien de tiempo. Antes de la fiesta de la Pascua, o sea, ya estaba cerquita la crucifixión del Señor. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿cuándo iba a morir él? El día de la Pascua, el día que mataban al corderito. Para que pasase de este mundo al Padre, como Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿qué había puesto? Que entregara a Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, sabiendo Jesús que él había salido de Dios, o sea, cuando él salió de Dios, ya no estaba en Dios. Cuando tú sales de tu casa, tú no estás en tu casa. Entonces él tuvo que recibir a Dios, tuvo que recibir al Espíritu Santo. Pero él iba a Dios otra vez. Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la amarró en la cintura, luego puso agua en una palangana y comenzó ¿a qué? A lavar los pies ¿de quiénes? De los discípulos. ¿Te acuerdas dice Pablo, y cómo Dios enviará si no se han lavado? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y a enjugarlos, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando le tocó el turno a Simón Pedro, Pedro dijo, Señor, tú me lavas los pies. Esto te lo he leído muchas veces.
Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. ¿Por qué él no lo comprendía? Porque todavía no había un Espíritu Santo ahí que le dijera. Ah, pastor, pero él recibió revelación. Sí, un chispazo ahí. Pero acá no. Acá mostró, allá mostró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acá mostró otra cosa. No, Señor, tú no me lavas. No había entendido. Jesús estaba explicándole. Porque esto no lo había enseñado Jesús. Lo que yo hago, Pedro, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, lávame no solo mis pies, lava también mis manos y la cabeza. Jesús les dijo, el que está lavado, oído, está lavado, no necesita sino lavarse los pies. ¿Tú estás siendo lavado hoy? Amén. Entonces, ahora tienes tú que leer, orar, meditar, compartir para poder enseñar. Y el compartir es el lavamiento de pies, que ya en esta congregación no existe. Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Dos expresiones del verbo lavar. El que está lavado, o sea, ustedes están siendo lavados ahora. Mañana necesitan ustedes lavarse ustedes y lavarse los pies los unos a los otros. Está lavado es una expresión del verbo lavar. Y lavarse es otra expresión. El que está lavado indica, ya te lavaron. Y lavarse es, lávate los pies ahora. Si ya te lavaron, lávate los pies. Pero para lavarte los pies tienes que prepararte. ¿Cómo te preparas? Oyendo, para que puedas hacer el trabajo. En Juan capítulo 15, versículo 3, yo te estoy dejando todo esto para que tú puedas leerlo y darte cuenta. Cuando Dios envía su palabra con un mensajero, es para darle cumplimiento a la profecía de Ezequiel. Hoy se le está dando cumplimiento a la profecía de Ezequiel, porque Dios está enviando su palabra sobre ti, está esparciendo para limpiarte de todas tus inmundicias. ¿Por qué necesitas limpiarte de todas las inmundicias? Porque si no te limpias jamás vas a creer. Jamás vas a creer. Versículo 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ya Jesús les había predicado, ya estaban limpios. Ahora les está enseñando, ahora ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Pero para lavarse los pies tienen que retener estas palabras con las que yo los he lavado. Juan 13. Regresamos ahí, ahora al versículo 12. Ya. Así que, después que Jesús les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? ¿Ustedes me llaman maestro? Sí. ¿Me llaman señor? Sí. Pues dicen bien. Yo soy maestro, yo soy señor. Ahora yo les digo a ustedes, si yo, que soy el señor, si yo, que soy el maestro, he lavado los pies de ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces Jesús es tu Señor. Amén. Te está dando un mandamiento. Jesús es tu maestro, te está enseñando un mandamiento. ¿Qué necesitas tú? Cambiar el corazón de piedras, de espinos y de mundo y convertirlo en un corazón que reciba la palabra y se convierta en productivo. Se convierta en productivo. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies,
ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Sabes qué está diciendo él? Hey, no es Julio Pastor el que inventó eso, ya ve. No es Julio Pastor. Soy yo el que estoy enseñando esto por el bien de ustedes. Ya, mi padre dio el mensaje al predicador. Se cumplió la profecía de Ezequiel. Fueron limpiados. Fueron lavados por el mensaje. Ahora a ustedes les toca lavarse los pies los unos a los otros. Pero para poder lavarse los pies los unos a los otros, deben retener el mensaje. Para que en el lavamiento de pies cada uno exponga lo que entendió. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Si yo al Señor y el Maestro he lavado los pies de ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Señor, ¿y por qué? Porque ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. O sea, ¿qué manera de desobedecer al Señor? Pero ¿sabes por qué? El problema es el corazón. El problema es el mundo que está en nuestro corazón. El problema son las piedras que están en nuestro corazón. El problema son las espinas que están en el corazón. Ese es el problema. Ese es el problema. Hasta que no te quites las espinas, las piedras y el mundo, no vas a ser buena tierra. Tu corazón no va a ser buena tierra. ¿Por qué? Rechaza. O sea, el problema no es de la semilla. El problema no es del pastor. ¿Cuál es el problema? Tu corazón. Ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes lo hagan también. Ahora regresamos a Romanos, allá cuando comenzamos. Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé? Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ok. Pues ¿cómo invocarán al Señor en el que no han creído? ¿Cómo lo vas a invocar si no has creído? ¿Cómo creerás en un Señor que no has oído? ¿Tú estás oyendo aquí lo del Señor? Oíste que el Señor te dijo, yo soy el Señor, yo soy el Maestro, yo estoy lavando los pies, lávenselos ustedes también. Si no, ¿por qué me dicen Señor? ¿Por qué me dicen Maestro? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, no sé si Dios te está diciendo que Él sí me ha enviado a enseñarte esto. ¿Cómo serán enviados si no se lavan los pies? O sea, ¿cómo Dios te va a enviar a ti a predicarle a otro sin lavarte los pies? Esta es la parte del redarguir que no gusta. Esta es la parte de las correcciones que no gusta. ¿Cuál es el problema del corazón? Mundo. Piedras y espinas. ¿Qué son las piedras y las espinas? Los problemas que te dan a ti. Los problemas que tú tienes, los problemas de no querer aceptar las cosas como Dios te dice. ¿Cuánto tiempo nos queda? 6 minuticos. Solo te leo esto. Mira cómo Dios te enseña a ser enriquecido. Segunda a los Corintios 9, versículo 6. El proceso de enriquecimiento de una semilla, de un corazón limpio. Esto te digo, el que siembra escasamente. Ahora sí sabes la semilla. Que todo es semilla. La palabra es semilla. Cada acción tuya es semilla. Cada palabra tuya es semilla. Por eso nos buscamos problemas cada vez que hablamos mal. Porque eso es semilla y eso se reproduce. Las acciones malas son semillas. El que siembra escasamente
segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno siembre, como propuso. Ahora dime un corazón de mundo. Te va a dar ganas de sembrar. Un corazón lleno de piedras, de problemas, preocupaciones. Un corazón lleno de espinas que te ahoga la palabra. ¿Te va a dejar que tú siembres con la esperanza de que Dios te va a enriquecer? Ahí está el problema. O sea, el problema no es la palabra, que es la semilla. El problema no es el mensajero. El problema es el corazón. El problema es el corazón. Cada uno siembre como propuso en su corazón. No siembre con tristeza. No siembre porque haya necesidad. Porque Dios ama al que siembra con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Mira el proceso como Dios te lleva. Tú comienzas a sembrar generosamente y comienzas a lavar tu corazón. ¿Cómo lavas tu corazón con esto? Constantemente leyendo. Señor, aquí dice que aquel que participa en la predicación del Evangelio y en la razón de dar y recibir, tú le suples todo lo que le falta. Señor, por favor, te ruego, súpleme todo lo que me falta, Señor. Yo estoy participando en la predicación del Evangelio. Yo necesito limpiar mi corazón de estas espinas, de estas piedras, de estas malas costumbres del mundo. Yo voy a llenar mi corazón con esta palabra. Tú me suplirás todo lo que me falta, Señor. Está escrito, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Debías estar orando conmigo. Tu palabra es verdad, Señor. Súpleme todo lo que me falta. Yo participo en la predicación del Evangelio y en la razón, el principio, la ley de dar y recibir, Señor, es una ley. Cuando yo doy, voy a recibir, Señor. Y en la ley de siembra y cosecha, yo siembro una semilla y recibo mucho fruto, Señor. Ayúdame a limpiar mi corazón. Estoy lavando mi corazón con tus palabras. Yo quiero que tú me suplas todo lo que me falta. Yo necesito que tú me suplas todo lo que me falta. Yo estuviera orando. Yo necesito que tú me suplas todo lo que me falta. Señor, yo quiero sembrar con alegría. Yo quiero proponer en mi corazón sembrar con alegría, dar con alegría. Tú amas al que siembra con alegría. Tú eres poderoso, Señor, para que cuando sembramos con alegría, tu gracia abunde. Yo necesito que tu gracia abunde en mí, Señor. Constantemente voy a estar orando, que yo he sembrado generosamente. Tu gracia está abundando en mí para hacer que yo tenga siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, para entonces ya abundar en toda buena obra, Señor. Tener siempre para hacer las buenas obras, para todos esos niños desamparados, yo poder ampararlos, Señor. A todos los desnudos, darle ropa. A todos los que tienen hambre, Señor, darle comida. Si yo soy tu teofanía, yo soy representante tuyo, Señor. Perdóname por mi testarudez. Perdona por las espinas en mi corazón. Perdona por el mundo en mi corazón. Perdona, Señor, por toda la piedra y la espina que impiden que tu palabra me haga dar fruto al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1, Señor. Tu palabra es verdad. Mi corazón ha sido un corazón de mundo.
Mi corazón ha sido un corazón de piedra, de espina, Señor. Pero ahora comienzo a limpiarlo, Señor. Comienzo a limpiar mi corazón con tu palabra, Señor. Es la palabra que tú has esparcido. Es la palabra, Señor, que yo voy a retener en mi corazón, que voy a hablar constantemente, Señor, hasta que mi corazón pueda creer. Porque mi corazón cree por el oír y el oír de tu palabra. Y yo ahora ya estoy orando sin necesidad de leer, porque ya hay palabras sembradas en mi corazón, Señor. Así que haz que yo tenga siempre, en todas las cosas, Señor, todo lo suficiente para poder dar con abundancia para toda buena obra, al desnudo, al hambriento, Señor, al huérfano, a la viuda, a todo el que pase necesidad. Si en mi familia tengo gente pasando necesidad, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo estoy renunciando al mundo, a las espinas, a las piedras, Señor. Yo quiero un corazón limpio, un corazón que sea buena tierra, un corazón productivo, Señor. Ay, cuando yo abundo para toda buena obra, dice tu palabra, mi justicia permanece para siempre. Si mi justicia permanece para siempre, Señor, tú harás que la semilla que yo siembre sea multiplicada, porque está escrito, tú multiplicas la semilla sembrada, tú aumentarás los frutos de mi justicia, los frutos de yo dar con alegría, los frutos de yo darle al que tiene hambre, al que tiene sed, Señor. Tú aumentarás los frutos de mi justicia para enriquecerme, Señor, y yo buscando la riqueza del mundo. Perdón, Señor, perdón. Perdón, el engaño de la riqueza del mundo tenía mi corazón lleno de mundo, lleno de espinos, lleno de piedra. No me permitían ser productivo. Tenía que trabajar como un burro, más y más, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, de ahora en adelante estas palabras no se apartarán de mi boca, Señor. Y mientras las siembro en mi corazón voy a leer, a leer, a leer. Y leyendo oro, hasta que algún día yo después de orar yo pueda confesar y lo que yo confiese se haga realidad, porque no seré avergonzado. Señor, gracias, 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 Señor, gracias.